somos hermanos. Somos hermanos y unimos las manos, defendiendo la fe y la verdad. Somos hermanos y nos respetamos, actuando como hijos de Dios. Tú y yo somos guerreros. Tú y yo somos guerreros. Tú y yo nos defendemos, marchando juntos, luchando en el reino de... Hoy leeremos la palabra de Josué, capítulo 1, y leeremos los versículos del 10 hasta el 18. Por eso quiero invitarlos a que podamos hacerlo de manera alternativa. La palabra dice lo siguiente: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a realizar juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos este tiempo para poder venir ante ti, por darnos esta oportunidad de tener una intimidad contigo en el cual podemos rendirte nuestro corazón celebrando este culto que es para ti. Ahora vamos a compartir tu palabra. Ayúdanos a poder comprender lo que quieres decirle a nuestro corazón. Ayúdanos a comprender la profundidad de lo que dicen tus dichos para que podamos vivir conforme a esta palabra que nos das. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu insistencia en buscarnos para venir ante ti. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 16. Leamos juntos, por favor. ¿Ya? Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Haremos e iremos. Como vimos la semana pasada, ante la difícil tarea de guiar a su pueblo, Dios se le presentó a Josué y le brindó su apoyo, su aliento, su respaldo. Asimismo, lo llamó a levantarse y marchar hacia la tierra prometida. Había llegado el momento de abandonar todo temor, duda, comodidad y pensamiento conformista. Era el tiempo de la conquista. Y Dios le aseguraba la victoria, pues lo acompañaría y pelearía por su pueblo. El Señor solo le demandó una cosa. Le dijo: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. De esta forma, Josué se dispuso a guiar a Israel. Ahora bien, ¿escucharía aquel pueblo las palabras de Josué? ¿Harían lo que él les pidiese? ¿Irían a donde él los enviase? ¿Confiarían en él o no? La conquista no podía ser llevada a cabo solo por un líder. Todos debían salir juntos hacia la lucha y juntos recibir la victoria.
Por eso, conforme a la orden del Señor, Josué se presentó ante su pueblo para encomendarles una arriesgada misión. Debían cruzar el río Jordán, donde los esperaba la batalla. Pero asimismo, de acuerdo a las promesas de Dios, tomarían por posesión todo territorio que pisara su pie. Del mismo modo, la obra de Dios no puede ser realizada solo por una persona, por más espiritual o calificada que sea. Todos debemos responder al encargo de Dios y salir juntos hacia la conquista, amándonos y animándonos unos a otros. Siendo un cuerpo en el Señor, cada uno de nosotros ocupa un lugar único y muy valioso. Por lo tanto, necesitamos luchar juntos para así poder vencer juntos. Tal como el pueblo de Israel, tengamos también nosotros un solo corazón en la lucha espiritual. Oigamos atentamente la dirección de nuestro Señor y sus promesas. Salgamos unidos al campo de batalla para alcanzar juntos la victoria. Amén. Habiendo entonces recibido el respaldo y el ánimo del Señor, Josué dio su primera instrucción. La palabra relata que él mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Ante la orden de Dios, Josué no tardó en obedecer. Dios le dijo que se levantase y cruzase el Jordán, y él no tardó en obedecer, pero lo hizo de forma ordenada y bien planificada. Llamó a los oficiales, que eran los representantes del pueblo, y les pidió que recorriesen el campamento para organizar todo para la marcha. Como un buen líder, Josué no trató de hacer todas las cosas por sí mismo. Él se rodeó de buenos colaboradores. Supo delegar tareas a otros, mostrando así su confianza en ellos. Porque para poder encargarle algo a otro, es necesario soltar aquello que uno mismo quisiera o podría hacer. Y es necesario confiar en aquel que ejecutará la tarea en nuestro lugar. Josué supo integrar en la labor a quienes estaban preparados para hacerlo. Supo compartir la carga y también la bendición. Porque hallar la forma de servir a Dios en lo concreto es un privilegio incomparable. Si Josué se hubiese propuesto hacer todo por sí mismo, habría tardado muchísimo tiempo y habría desgastado sus energías innecesariamente. Pero él sabía reconocer la capacidad de los otros. Por eso confió en aquellos oficiales que lo acompañaban. Además, Josué dio una dirección precisa para su pueblo. Les enseñó cómo debían prepararse para la misión. Él se preocupó por los suministros de su gente. Por eso los hizo preparar los víveres necesarios para el viaje. Asimismo, fijó el día exacto en el que saldrían hacia la tierra prometida. Josué era un buen planificador. No porque desconfiara de Dios y su provisión, sino todo lo contrario. Él confiaba absolutamente en el Señor, pero no quería que nada obstaculice la obra de Dios entre su pueblo. Deseaba de todo corazón que cada uno de ellos adquiriese las promesas y las bendiciones del Señor, porque los amaba. Por eso se preocupó por las necesidades reales de las almas que tenía a su cargo. Se preocupó por las necesidades reales de las almas que tenía a su cargo. Asimismo, los alentó a avanzar, trasladándoles la irrevocable promesa de la victoria que había recibido Josué de Dios. Él les afirmó que el Señor les daría por posesión la tierra prometida. No había dudas de esto.
De esta manera, Josué no dio lugar a ninguna clase de temor ni de ninguna clase de duda, sino que usó palabras firmes y llenas de convicción. Sin embargo, la esperanza que él sembraba en ellos no era el resultado de un autoconvencimiento o de un deseo emocional. No pretendía dar un mero discurso motivacional apoyado en su buena onda. Sus palabras no provenían de su emoción, sino de su fe y de su innegable conocimiento de la voluntad del Señor, que obraría con poder. Josué era un líder espiritual ejemplar. Un líder espiritual bien preparado para ser utilizado en las grandes proezas que el Señor haría por su pueblo. Como Josué, un buen líder espiritual obedece a Dios de inmediato y sin excusas o pretextos. No deja pasar los días ni se ocupa en cuestiones menores, sino que lleva a cabo lo que el Señor le encomendó con prontitud y responsabilidad. Asimismo, un buen líder sabe delegar e integrar a los otros en la obra de Dios. No trata de hacer todo por sí mismo, sino que sabe colaborar con sus hermanos en la fe. Confía en ellos y comparte la bendición. Además, un buen líder espiritual sabe planificar. Organiza y prepara bien a quienes están bajo su cuidado, preocupándose por las necesidades reales de ellos, porque los ama sinceramente. Y también, como Josué, un buen líder sabe exhortar y confrontar cuando es necesario. Como habíamos mencionado la semana pasada, mientras Moisés vivía, el pueblo de Israel se había instalado en un vasto territorio en los campos de Moab. Ellos habían obtenido esta tierra por derrotar a 2 reyes poderosos que se opusieron a su paso. Este no era el lugar que Dios les había preparado. Sin embargo, en aquel momento, los descendientes de las tribus de Rubén y de Gad y media tribu de Manasés le rogaron a Moisés: la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Si bien presentaron sus razones, esta solicitud no le cayó bien a Moisés. No le cayó nada bien a Moisés. Sabía que con este pedido estaban desalentando al resto del pueblo en una misión que todavía no habían emprendido. Además, sabía que aquellos hombres estaban poniendo su prioridad en lo material antes que en los propósitos del Señor para ellos. Estaban haciendo a un lado las promesas de Dios por buscar su comodidad y beneficio personal. En realidad, aunque creían en Dios, sus ojos estaban puestos más en lo terrenal que en lo mejor que el Señor les ofrecía. Por eso, por aquel tiempo, Moisés los reprendió y los confrontó, diciéndoles: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Ante esta confrontación, ellos tomaron entonces un firme compromiso. Dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. De este modo, los miembros de las 2 tribus y media acordaron acompañar a sus hermanos a la guerra cuando llegase el tiempo. No obstante, ellos no tomarían posesión en la tierra prometida, sino que se quedarían con el territorio
en el que ahora estaban. Entonces, cuando Dios le ordenó al pueblo cruzar hacia la tierra prometida, Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les recordó su juramento. Como un buen líder, supo exhortar cuando fue necesario. Con firmeza les ordenó: vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos. Y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado. De esta forma, por más que ya tenían su territorio asignado, Josué los instó a abandonar sus familias, sus posesiones, su comodidad y toda ambición personal para acompañar a sus hermanos a la batalla. Luego podían regresar a su tierra. Así, apeló Josué al cumplimiento del juramento que realizaron las 2 tribus y media en el pasado. Porque un miembro del pueblo de Dios debe cumplir aquello que se comprometió a realizar. Debe honrar sus palabras. Por eso, como miembros del pueblo de Dios, también nosotros debemos ser fieles en cumplir nuestros compromisos. Debemos ser hombres y mujeres de palabra. Si prometemos y no cumplimos, dejamos de ser confiables. Y asimismo, estamos deshonrando a nuestro Señor. Salomón nos dice: Dios no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Pero Josué no quiso recordarles a aquellos hombres tan solo su antiguo compromiso. Él apeló también a la identidad de ellos como parte de una misma nación. Y sobre todo, apeló al amor a sus hermanos. Para Josué, el amor y la obediencia iban de la mano. Amor y obediencia iban de la mano. Nosotros también constituimos una unidad que está asentada en el amor. Somos uno en Cristo, quien nos amó dándose a sí mismo para nuestra salvación. Somos uno en Cristo, quien nos llama a practicar el amor entre nosotros. Él nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Del mismo modo, Pablo también nos dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por eso, habiendo recibido tal descomunal amor y siendo parte de un mismo cuerpo, no debemos desentendernos de aquello que le afecta a nuestros hermanos. El hecho de que hayamos obtenido cierto reposo no nos exceptúa de nuestra responsabilidad ante la necesidad de nuestros hermanos, ante la necesidad real de nuestros hermanos. No debemos ser indiferentes entre nosotros, sino que debemos expresar nuestro amor, no solo de labios, sino con acciones concretas. Juan nos dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por lo tanto, tal como fuimos amados por nuestro Señor Jesús, amémonos unos a otros, abandonando nuestras comodidades personales y velando por las necesidades reales de nuestros hermanos.
A esto también nos llama nuestro Señor. Amén. En Josué encontramos un ejemplo de quien lleva responsablemente su servicio al Señor. Como él, el que es responsable en su labor para Dios, oye su voz y obedece a su palabra de inmediato. Asimismo, sabe colaborar con los otros en la obra. Tiene fe y no duda de lo que el Señor hará. Por eso, anima a sus hermanos no por su propia emoción, sino por conocer las promesas del Dios fiel. Del mismo modo, el que es responsable en su servicio al Señor es un buen planificador y reconoce la necesidad real de sus hermanos, porque los ama sinceramente. Los ama de corazón. Y por este amor sabe exhortar con firmeza cuando es necesario. Al igual que Josué, seamos nosotros fieles siervos del Señor, reconociéndonos como un solo cuerpo en Cristo. Amémonos unos a otros y cumplamos responsablemente nuestros compromisos y nuestro servicio al Señor. Marchemos unidos en la obra a la que nuestro Señor nos ha llamado, para que juntos luchemos en amor y juntos recibamos su bendición y reposo. Amén. Ante las demandas de Josué, tanto a prepararse para cruzar el Jordán como en lo referido a salir juntos a la batalla, el pueblo le respondió: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De este modo, ellos expresaron su lealtad hacia su nuevo líder y sobre todo manifestaron su temor a Dios, porque reconocían sinceramente que fue el Señor quien había establecido a Josué para guiarlos. Pero además, podían sentir el amor de Josué hacia ellos y confiaban en Josué. Estaban listos a obedecerle, recibiendo sus palabras como la expresión de la voluntad de Dios. Estaban listos a obedecerle porque ellos también lo amaban. Su obediencia era una obediencia de amor. Harían todo lo que les pidiese, irían allí donde Él los enviase. Del mismo modo, nuestro Señor Jesús quiere que le obedezcamos por amor y no por obligación o imitación. Él nos dice: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él. Asimismo, es la voluntad de nuestro Señor que respetemos y obedezcamos a nuestros mayores en la fe y a quienes Él ha establecido como guiadores de su pueblo. La palabra de Hebreos nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Un líder espiritual tiene un gran privilegio, pero además tiene una enorme responsabilidad delante de Dios. Por eso necesita nuestro apoyo y oración. Reconociendo su carga, tenemos que obedecerle, no forzadamente, sino por amor sincero. La obediencia sin amor es una mera respuesta protocolar que no tiene nada que ver con la forma de vivir a la que nos llama nuestro Señor Jesús. Todo el pueblo de Israel expresó su lealtad a Josué prometiendo obedecerle, incluso a precio de su misma vida. Ellos declararon: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. En esta confesión aparecen dos frases muy significativas. Luego de exponer su compromiso a obedecerle,
dijeron: solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y además dijeron: solamente que te esfuerces y seas valiente. Estas dos expresiones no señalan un condicionamiento a su obediencia. No le estaban marcando la cancha. No le estaban diciendo que lo iban a obedecer siempre y cuando él viviera como Moisés o mientras se esforzase y fuese valiente. De otro modo, en lugar de presentarse ante él como servidores, se estarían presentando como fiscalizadores o jueces. En realidad, estas dos expresiones manifestaban el ardiente deseo del pueblo de que Josué viviese al lado del Señor en la intimidad que había alcanzado Moisés. Asimismo, le mostraban su apoyo a cumplir la orden de Dios que lo había instado a ser fuerte y valiente. Por lo tanto, estas dos expresiones del pueblo revelan su acompañamiento y su oración por él. La mejor forma de brindar apoyo y manifestar amor a quien ocupa un lugar de autoridad es orando por él. Por eso, nosotros también debemos orar por nuestros líderes espirituales y animarlos. Debemos orar para que alcancen una intimidad perfecta con el Señor y se sometan completamente a su voluntad. Orar para que sean fuertes y valientes, tal como Dios exhortó a Josué. Fuertes y valientes para guiar a su pueblo con sabiduría espiritual. Fuertes y valientes para obedecer la palabra de Dios y darla a conocer poderosamente. Fuertes y valientes para vencer el temor y el desaliento que puedan alzarse en su corazón. Es el infame trabajo del diablo desanimar a los siervos de Dios y promover la desobediencia, el desorden y la desunión. Pero nosotros debemos animar a los siervos de Dios y promover la obediencia, el orden y la unidad. Que nuestro Señor Jesús gobierne nuestra iglesia y que con un solo corazón emprendamos juntos toda batalla, toda conquista y toda victoria en amor mutuo. Amén. Como Josué, yo también necesito recibir la oración de los hermanos de nuestra iglesia para vivir en continua intimidad con el Señor y obtener en su Espíritu Santo la fuerza y el valor. Por eso agradezco profundamente a los hermanos que están orando siempre por mí, a pesar de mis imperfecciones y de mi inmadurez. Especialmente agradezco su oración permanente por mí en toda circunstancia. En nuestra iglesia hay varios hermanos que llevan la tarea de conducir a las almas. Los sirven con gran corazón, ayudándolos a conocer y mantener su comunión con nuestro Señor Jesús. Misioneros, colaboradores, consejeros, líderes, maestros, diáconos, maestros de la escuela dominical. Oremos por ellos y animemos a quienes velan por nosotros con entrañable amor. Amén. Comenzando su liderazgo, Josué recibió el respaldo del Señor. Asimismo, el pueblo le confesó su lealtad y amor. De esta manera, Josué fue doblemente alentado a tomar la tarea de vivir como conductor y servidor de su pueblo. Nuestro Señor también nos brinda su respaldo cuando decidimos vivir como líderes espirituales. Él asimismo nos llama a ser buenos colaboradores en su obra, recordando que somos uno en Cristo. Por lo tanto, hagamos todo aquello que el Señor nos manda y vayamos a donde quiera que Él nos envíe, colaborando, animándonos, amándonos y orando unos por otros. Dios camina a nuestro lado y Él nos dará una gloriosa victoria. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos tu palabra hoy. Gracias, Señor, por habernos llamado a ser parte de tu pueblo. Y como miembros de tu pueblo, nosotros queremos también vivir según tu voluntad. Hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, sin dilación,
sino de inmediato. Ir a donde tú quieras que nos envíes, en obediencia perfecta. Honrar nuestros compromisos, porque esto es lo que tú quieres para nosotros. Y fundamentalmente, vivir en el amor, amor entre nosotros, animándonos, orando unos por otros, colaborando en tu obra. Gracias, Señor, por darnos tu palabra y por llamarnos juntos a llevar esta vida espiritual, que es una vida de continua batalla, pero también de continua conquista y victoria, porque tú vienes a nuestro lado. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Juntos luchando en el reino de Dios, tú y yo de hombro a hombro, y yo de hombro a hombro, sirviendo unos a otros, creciendo juntos, luchando en el reino, marchando juntos, luchando en el reino, sirviendo juntos, luchando en el reino de Dios.